Hola, buenas, mi nombre es Emel Plaza y quiero explicar el primer ejercicio del proyecto. Muy bien, tenemos la prueba de hipótesis, empezamos colocando los datos que ya nos están dando el propio ejercicio. 450, 87. Muy bien, entonces empezamos con el primer paso. Nos está indicando que h, o sea, h principio sea un total del que sea de que x sea igual a 85. Y la otra forma es que x sea, utilizamos el símbolo, sea menor a 85. Y ahí, este dato ya nos están dando, que es 0.05. Entonces avanzamos con la siguiente parte, que ya nos está diciendo cuánto es el rechazo y la aceptación. Entonces, el rechazo lo acabamos de poner ahorita, 0.05, y la aceptación nos dio un valor de 0.96, perdón, 0.95, que es el cantante del rechazo. Entonces, ahora pues vamos a dibujar el esquema. Empezamos con una línea recta. Otro por aquí, copiamos, pegamos, colocamos otro por acá. Luego con, ¿dónde está? Con el lápiz y trazamos. Por aquí arriba, por aquí abajo. Uy, se pasó. No, lo arreglamos. Listo. Aquí tendríamos nuestro esquema. Entonces, continuamos. Ajustamos esto un poco para que quede de acuerdo a nuestro gráfico. Listo. Y empezamos con... Entonces, para sacar ZC, utilizamos el siguiente, aquí está, int not standard con el rechazo de esta función, y nos da menos 1.64, que si lo ponemos entero nos daría 1.64, menos 1.64. Ahora, para sacar ZP usamos otra función, igual, coma, x, que es nuestra media, restada con la posición. Ahora a eso se le saca la raíz de la desviación estándar y eso se lo multiplica a nuestra muestra. Aquí la muestra, aceptamos y ahí nos dio 3.53, que si lo redondeamos sería 3.54. Y listo. Hacemos así de suave que HCl se rechaza y como conclusión tenemos que con un nivel de significancia del 5% se puede concluir que el modo SMP supera el índice de precisión del 85%. Hola, buenas tardes. Ahorita vamos a explicar lo que son los intervalos de confianza. Vamos a explicar el intervalo de confianza tanto del modelo árbol como el modelo SVM. En el intervalo de confianza tenemos los datos que tenemos una media de 0,82, tenemos una muestra de 40 y un intervalo de 0,06.
en el intervalo de confianza del 99% y de significancia del 1%. Para poder sacar lo que son los intervalos de confianza tenemos que este, dividir este intervalo de significancia para 2 y sumarlo uno de ellos junto con el 99%, lo cual nos da un 99,50, que es el dato que tenemos aquí abajo, 0,995. Entonces, con estos datos nosotros sacamos lo que es la inversa normal estándar para poder sacar lo que es t crítico. Entonces, con el valor de t crítico nosotros sacamos lo que es el error. Esto lo sacamos multiplicando el t crítico para e dividido para la raíz de n. Entonces, con eso nosotros nos da un valor de 0,02. Entonces, ese valor nosotros tenemos que restarlo y sumarlo con lo que es la media, o sea, el X media en raya. Entonces, sumarlo y restarlo, lo cual nos da 0,79 y 0,84. Estos son los valores de intervalos de confianza. Hablar pues acerca de la parte del proyecto con el tema de ANOVA, de análisis de varianza. Primero hay que recalcar que pues vamos a calcular la precisión de los tres modelos. De los tres modelos en base al planteamiento del proyecto. Estos modelos pues son el SEBM, el árbol de decisión y la red neuronal. Cada una de estas variables contiene tres datos de cada una de las precisiones. Con esto vamos a calcular el análisis de varianza entre cada una de las muestras o entre los tres modelos, por así decirlo. Para esto, primero hacemos la tabla general donde ordenamos los datos. Primero las variables que se encuentran a continuación. Esas son las variables pues, iniciales con el tema de la precisión de los tres modelos. Cada una con sus datos. Aquí pues pueden estar ordenadas como no. Aquí no tiene una variación como tal eso. Primero vamos a calcular la suma general de cada columna. La suma del SVM, del árbol y el de red neuronal. De esta manera también se calcula el promedio o la media de cada una de estas. Consecuentemente se saca la suma total, que es la suma total de todos los datos que se encuentran en nuestra tabla, es decir, los datos de las tres variables. Con todo esto, además, para rellenar estas partes, vamos a contar cuántos datos tiene cada columna. Con la función contar, pues nos damos cuenta que esto tiene 3 en cada uno. Esta tabla es 3 por 3, entonces el número total de datos es 9. Asimismo, K es el significado de cantidad de columnas o de filas. Bueno, entonces como esto tiene 3, ponemos que tiene 3. De esta manera podemos calcular el análisis de varianza con las fuentes de variaciones de cada uno de ellos. Primero vamos a calcular la suma de cuadrados de la fuente de variación entre las muestras. ¿Cómo calculamos esto? Pues la suma de cuadrados de la fórmula a continuación, que es 1 sobre la suma sobre n por la suma de cuadrados de los valores de la suma de cada una de las columnas. Y con esta fórmula pues conseguimos la suma de cuadrados de la variable entre las muestras. De esta manera también podemos sacar el total. El total es equivalente a la suma a la suma de cuadrados de todos los valores menos la potencia de la suma total al cuadrado dividido para n. Asimismo sacamos la suma de cuadrados error, que este vendría a ser dentro de las muestras. A diferencia del que está acá, de SSTRAT, este entre las muestras mediante ese error habla de dentro de las muestras. Pues se calcula restando el total con la fuente de la suma de cuadrados entre las muestras. Con estos datos ya podemos hacer nuestra tabla de ANOVA. ¿Cómo hacemos la tabla de ANOVA? Pues aquí está a continuación, el cual vamos a llenar nuestros datos en base a lo que está aquí mencionado, en base a lo que tenemos la imagen aquí a continuación. La suma de cuadrados, pues ya la calculamos anteriormente, solo podemos poner los valores 98, 6 y 104. Los grados de libertad para cada una de estas variables tiene sus fórmulas,
que vienen a ser para entre las muestras k a la menos 1, dentro de las muestras n menos k y el total que es n menos 1. Asimismo sacamos el cuadrado medio. ¿Cómo se calcula el cuadrado medio? Pues es la división de la suma de cuadrados con los grados de libertad de cada una de ellas, tanto de la entre como dentro de las muestras, como verán a continuación. Y finalmente la variable f viene a ser la división de los cuadrados medios. Ya con esto podemos ir al valor crítico. Podemos calcular el valor crítico de este modelo, el cual pues vemos a continuación que es 5,14, que es la inversa de la función de probabilidad 0.05 con los grados de libertad. Asimismo, p menos valor es la distribución en este caso con la variable x, los grados de libertad. Variable x viene a ser f y los grados de libertad que están aquí a continuación. Con todos estos datos creamos el gráfico que vean a continuación. Este gráfico pues nos muestra el área y si nuestro valor está aceptado o rechazado, si está dentro o fuera del rango. Como vemos a continuación, no está como tal, entonces se rechaza. Con esto llegamos a concluir que HO se rechaza. Mediante el nivel de significancia del 5%, podemos concluir que existe diferencia en la precisión de estos tres modelos. Si queremos estar más seguros, podemos hacer el análisis de varianza o el análisis de datos aquí en Excel, como ven a continuación, el cual nos da el total, pues, bueno, la máquina en sí nos da, pues, los valores. Como están iguales, entonces caemos en la conclusión de que está bien planteado el ejercicio. Mediante el método de Toki, podemos también usar los datos. Rellenamos primero los valores, que es k es igual a 3, el valor mencionado anteriormente, que es las columnas y las filas, n menos k, que vendría a ser 9 menos 3, n menos k, y tenemos también el cuadrado medio del error, que nos dio 1, y n. N puede ser cualquiera, pues porque todos son iguales, pero vamos a enfocarnos en el primero, que es de SVM. Asimismo, calculamos mediante la fórmula del método de Tukey, que es que es k y n menos k. Entonces, primero tenemos esto pues lo sacamos mediante la tabla de los cuantiles. Como sabemos que k es 3 y n menos k es 6, entonces los buscamos a continuación, 3 y 6. Este vendría a ser k y este vendría a ser n menos k. Nos da igual a 4,34, llegando pues con las dos variables, como ven a continuación. Finalmente calculamos la fórmula con el método de Toki, que es en Q, o sea, que vendría a ser, lo mencionaba, pues K y N menos K, que vendría a ser Q, por la raíz de cuadrado medio dividido para el N1, que vendría a ser el número. Como ven aquí a continuación, y esto nos da el total de 2,51. Ahora, con este valor del método de Toki, vamos a calcular la diferencia muestral entre cada una de estos datos. Como solo son 3, vamos a usar los valores que están aquí a continuación. Ahí está. Listo. Estos, como no los vendríamos a usar, entonces no los contamos y listo. Ahí está. Con estos valores podemos darnos cuenta si la función es aceptada o rechazada. Para darnos cuenta vendría a ser, si viene a ser mayor, es aceptada, y si es menor, rechazada. Como vemos que todas son mayor, todas las diferencias muestrales son aceptadas, llegando a la conclusión de que sí hay diferencia entre estas tres partes. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a explicar la regresión lineal simple y la correlación. Aquí podemos observar los datos de entrenamiento en la columna X y en la columna Y, la eficacia en porcentaje. Podemos ver valores que van desde 500 hasta 2700 y en la eficacia desde 72.4% hasta 84% en Y. Este es el gráfico de dispersión, cada punto representa una combinación de X y Y la línea esta que cruza todos los puntos es la línea de regresión, que muestra una relación directa entre los datos de entrenamiento y la eficacia en porcentaje. Ahora vamos con la estadística. El coeficiente de correlación R
2 es lo que indica una relación muy fuerte entre las variables. ¿Ok? El R2, el R, perdón, es el coeficiente de correlación que se los haga con esta fórmula, seleccionando los datos de X y de Y, y vemos que da casi cerca a 1. Y eso da un 99.87%, que es la variación en la eficacia que se explica por los datos de entrenamiento. Y acá podemos ver el análisis de datos, la estadística de la relación, la tabla NOVA es análisis de varianza, coeficientes, intersección, datos, todos estos valores los sacas con una opción que ya mismo vemos. Y bueno, para concluir podemos ver que hay una relación del 99.87%. Esta se la transforma en porcentaje entre los datos de entrenamiento y la eficacia. Bueno, para hacer el gráfico de dispersión vamos a insertar acá el primero, agregamos los títulos de ejes, que cómo se los saca, poniendo más, aquí títulos de ejes, aquí se los pone datos de entrenamiento y la eficacia. Después seleccionamos un punto, clic derecho, formato de línea de tendencia, aquí como ya agregué debería aparecer agregar línea de tendencia, aquí gráfico lineal ya está puesto, y para agregar las ecuaciones vamos al último y poner presentar ecuación del gráfico, que es esta, y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico, que es el coeficiente de correlación. Y eso sería para el gráfico de dispersión y el título de la eficacia. Para el análisis de datos vamos a datos, análisis de datos, seleccionamos rótulos, ponemos los datos de X y de Y ponemos en qué celda queremos agregar, que es el rango de salida, en este caso lo puse en L. Ok, para esta, aquí ya tenemos, como nos sacó el gráfico ya R2, lo ponemos acá, ese es el porcentaje, y R, que ya le dije, el coeficiente de correlación con los datos de X y ahí obtenemos, casi cercano a 1, y al final ya concluimos. Existe una relación directa porque se acerca al 100%, al 99.87% entre datos de entrenamiento y la eficacia en porcentaje.